Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Bienvenidos sean nuevamente a este su programa Vida en Victoria. Estamos el día de hoy con el pastor Rubén Rivera hablando el tema Malaquías, capítulo 6, versículo número 8. ¿Qué nos dice este versículo? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto nos dice Miqueas capítulo 6, versículo número 8. Suscríbase a este su canal Vida en Victoria Guatemala. Sea bienvenido a este su programa. Pastor Rubén. Buenas, hermanas, aquí estamos siempre siendo bendecidos, tratando de traer una palabra, ¿verdad? Una palabra que edifique, que bendiga, y es un gran privilegio poder estar delante de mis hermanos que en este momento nos están sintonizando, ¿verdad? Y poder edificarles. Le pedimos al Señor nosotros poder interpretar el deseo del corazón de Dios para sus vidas. Así que muchas gracias por su atención. Así es, bendecido programa el día de hoy. ¿Qué es lo que pide Dios de ti, Pastor Rubén? Sí, y fíjese que anteriormente en unos textos decía el profeta: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Decía. ¿Con qué será que le voy a llevar? Decía aquí, ríos de aceite, traeré lo más gordo de mi majada. Decía, ¿con qué me presentaré? Tal vez en este momento usted, mi hermano, mi hermana que está en su casita descansando, qué sé yo dónde está pensando: ¿y ahora qué le llevo a Dios? ¿Con qué me voy a presentar? ¿Qué es lo que pide Dios de mí realmente? Porque todo se lo he dado, dirán algunos, ¿verdad? Pero ¿qué más pedirá Dios? Y aquí en Miqueas 6:8, le dice Dios, perdonen el chapinismo, ¿verdad? Ya no te quedes la cabeza, esta es la salida. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Y entonces empieza el Señor a dar 3 puntos muy importantes que creo que los vamos a estar platicando en el transcurso de este tema, que yo creo que hoy por hoy es muy importante que usted, televidente, lo sepa, ¿verdad? ¿Amén? Sí, vemos cómo Dios habla al pueblo de Israel, porque siempre está enfocado, ¿verdad? Claro. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué es lo que pide de nosotros, Pastor Rubén? Claro, y fíjense que leyendo en la Biblia hay muchas cosas que Dios pide, ¿verdad? Pero me enfoqué más que todo en este texto bien importante. Nosotros somos el Israel de Dios, ¿verdad? Somos el Israel en la nueva dispensación. Y número 1 dice Dios, ¿y qué pide Jehová de ti? Dice el texto: solamente hacer justicia, número 1. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Mucha gente se queja a veces de decir: yo no sé la voluntad de Dios, no sé lo que quiere Dios de mí, ¿qué será lo que está pidiendo? Y la Biblia da para todo esto. La Biblia es tan completa. De hecho, la palabra Biblia viene del vocablo biblos, que significa, de donde viene biblioteca. Eso es algo tremendo. Entonces Dios nos enseña a través de la Biblia hasta cómo sonar la nariz, ¿verdad? Bien importante, dice Proverbios, que se suena muy fuerte la nariz, le sale sangre. Entonces yo creo que Dios nos puede enseñar su voluntad a través de su palabra. Y una de ellas estábamos viendo que la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. ¿Qué pide Dios de nosotros? Santificarnos, ¿verdad? Dice la Biblia: sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué es santidad? ¿Qué es santificación? Santidad y santificación son 2 cosas bien importantes. Pero la primera, o sea, la entrada para eso es la consagración. ¿Qué es el consagrarse? Es apartarse. ¿Qué pide Dios de ti? Que te apartes. Dice la Biblia: sal de ellos, pueblo mío. Hace un llamado el Señor. Si tú estás mezclado entre el mundo, te gusta la música mundana, te gusta bailar, como dice mi pastor, ¿verdad? Están el domingo, están remolineando, ¿verdad? Y entre semana y el sábado están bailando. Entonces, ¿qué problema es eso? Mucha gente que tiene doble vida.
Y dice, pero Dios no me habla, Dios te habla a través de la palabra. Apártate de la maldad, apártate, deje limpio su camino y vuelva hacia Jehová. Entonces, una es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué pide Dios de mí? Que te santifiques. ¿Por qué? Porque dice Amós capítulo 3, versículo 3, que no pueden caminar dos si no estuvieren de acuerdo. ¿Cómo puedo caminar yo de acuerdo con Dios? Cuando estoy en su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Santidad, apartarme de la maldad. Y yo creo que todos tenemos un Espíritu Santo bendito, tenemos el Espíritu de Cristo, o bien también tenemos una conciencia o tenemos un sentido común, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros suficiente como para poder apartarnos de lo que podría ofender a Dios. Y entonces, punto número 1, ¿qué pide Dios de ti? Que te apartes del mal, que te apartes de lo que no le agrada a Dios. Amén. Pero cuando vemos apartarnos, también apartarse de los malos pensamientos, porque del pensamiento viene toda la ejecución de nuestro actuar. Claro. Y en el corazón, cuando uno abre la boca, se ve que lo que hay en el corazón. Entonces, Jeremías también menciona donde dice que Jehová tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Claro. Entonces, si Él nos va a dar pensamientos de bien, nuestra vida tiene que caminar conforme la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Es la santificación. Y eso viene a raíz también de temerle a Jehová, de temerle a Dios, guardar sus mandamientos y guardar sus estatutos. Claro. La Biblia, siempre lo he mencionado, Pastor Rubén, que es un manual de vida, en donde nos está dando los lineamientos, cómo poder conducirnos. Estamos tristes, ¿qué dice el Salmo? ¿Qué oración? Y que cantemos alabanzas. El que esté alegre y cante alabanzas, el libro de Santiago. Entonces queremos sabiduría, pues también leer los proverbios, porque hay mucha sabiduría también. Entonces la Biblia para nosotros es como nuestro manual. Claro, es un compendio de conocimiento de parte de Dios para el hombre. Así es, pero si nosotros nos apartamos de no leerla, aunque muchas veces nos da como que pereza, ¿no? Es que ese es el problema, queremos todo servido, ¿verdad? Dice la Biblia que el pueblo de Israel salía de madrugada en la mañana, parte de la mañana, a recoger el maná. Pero decía, salían de mañana, salían de madrugada, o sea, eran diligentes en recoger lo que los iba a alimentar, y era el maná que caía del cielo. Entonces, ahora en este tiempo pues ya no nos cae maná, pero hay un maná escrito acá en nuestra Biblia. Creo que todos tenemos una Biblia, ¿verdad? Donde podemos de mañana poder decirle, Señor, tengo hambre. Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero tu palabra, enséñame tu palabra, hazme entendido, ¿verdad? El otro día les platicaba yo el hecho de que mucha gente dice, mire, a mí no se me quedan los textos, a mí me da sueño la Biblia, a mí me da pereza leerla. Y yo le decía, lo que pasa es que la Biblia todavía no le ha impactado, no ha impactado su corazón. Cuando a uno le impacta algo, uno está prendido en leer qué más me va a dar Dios. Y les explicaba yo un ejemplo, ¿verdad? Acerca de que, por ejemplo, yo cuando me hice esta cicatriz en el ojo, ¿verdad? Vamos de nuevo, ¿verdad? A mí no se me olvida, yo estaba tirando un cohete, estaba lanzando cohetillos, no me fijé y volteé así, había un poste con alambre espigado y ahí me abrí desde acá hasta acá, ¿verdad? Y mi prima, muy, muy linda ella, para que no se me infectara, me echó limón con sal. Entonces eran gritos de júbilo, ¿verdad? Tremendo. Ahora, ¿por qué se los cuento con tanta claridad? Creo que hay más detalles que yo podría hablar, pero por cuestión de tiempo, ¿por qué le cuento esto tan como que hubiera sido ayer, ¿verdad? Porque eso me impactó. Y jamás se me va a olvidar, ¿verdad? Tengo 25 de años y no se me olvida. Y aquí tengo la cicatriz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se me olvida? Porque me impactó, porque cambió mi vida, porque me hizo reflexionar para tener más cuidado con lo que hacía o lo que no hacía. Cuando la Biblia te llegue a impactar tu corazón, cuando estos textos salgan de ahí, el Espíritu Santo te alumbre, o cuando seas diligente en buscarlo, jamás se te va a olvidar un texto, porque es el rema de Dios que va a impactar, te va a dejar impreso en tu corazón. Entonces ahí vamos a los pensamientos. Dice la Biblia que tal es el pensamiento del hombre, tal es él.
Entonces, si yo quiero cambiar, debo cambiar mis pensamientos. Por eso Romanos capítulo 12:2 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podáis comprender cuál sea la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Pero si no hay una renovación, no puede haber un cambio. Y si no sé cómo renovarlo, tampoco nunca va a haber cambio en mi vida. Ahora, ¿cómo renovarlo? A través de la palabra. Amén. Y es que se da cuenta que cuando uno lee su palabra y lo come con hambre, las sacia. Claro. Y usted pasa ese día tan feliz que le brota en su rostro, ¿verdad? Bueno, claro sí. Quiero pedirle por favor que nos acompañe a nuestro segmento ¿Sabías qué? Sin antes decirle que por favor se suscriba a través del canal Vida en Victoria Guatemala. Ya regresamos. Todos los números que aparecen tienen un significado. Así es, y esta es una de las curiosidades bíblicas más fascinantes. Siempre que te cruces con un dato numérico en la Biblia debes sospechar que está intentando transmitir algo más que una mera cantidad. De hecho, son muchos los números de la Biblia con un poderoso significado. Sin lugar a dudas, una de las mejores curiosidades de la Biblia. Los escritores de la Biblia. Seguimos con nuestras curiosidades bíblicas. Otra de ellas es que se sabe que, al menos, 40 personas diferentes escribieron partes de la Biblia. Sin embargo, algunas eran más prolíficas que otras. El apóstol Pablo escribió, al menos, 13 libros de la Biblia. También puede haber sido el autor del libro de los Hebreos. Por su parte, Moisés escribió los primeros 5 libros. Asimismo, a pesar de no estar recogidos todos en el libro de los Proverbios, la Biblia atribuye más de 3.000 al rey Salomón. Quienes escribieron la Biblia tenían procedencias muy distintas. Esta es quizás una de las curiosidades de la Biblia más interesantes. Si bien algunas partes de la Biblia fueron escritas por reyes, otras fueron obra de agricultores, pescadores, profetas, médicos, escribas, músicos e, incluso, pastores que se abocaron a una vida profundamente cristiana. El capítulo más largo de la Biblia y el más corto. El capítulo más largo si la Biblia es el Salmo 119 con 176 versos. El capítulo más corto es el Salmo 117 con solo 2 versículos. Por cierto, el capítulo central de la Biblia es también el Salmo 117. Por otro lado, el libro más largo de la Biblia es el de Salmos con 150 salmos y contiene 43.743 palabras. El libro más corto es la tercera epístola de Juan con solo un capítulo y 299 palabras. Capítulos y versículos de la Biblia. Otra de las curiosidades de la Biblia es que cada uno de los libros que componen la Biblia están divididos en capítulos y versículos, excepto 5 de estos. Los 5 libros que no están divididos por capítulos son Abdías, Filemón, 2 Juan, 3 Juan y Judas. Esto se debe a que son libros cortos que solo tienen divisiones en verso. Los capítulos fueron introducidos a la Biblia en 1238 por el cardenal Hugo de S. Caro. Gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Dele una manita o un like. Síganos en las redes sociales. Estamos hablando el tema de Miqueas, cómo el Señor requiere de nosotros, qué es lo que Él pide de nosotros. Pastor Rubén, ¿qué diferencia hay entre justicia y misericordia? Bueno, definiendo primeramente el concepto de justicia es principio moral que inclina a obrar y juzgar, dice, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Voy nuevamente. Principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia, eso es, como dijo el Señor en Lucas 20:25, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Era justo dar el tributo, era justo porque era algo puesto por la ley en ese tiempo. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice que toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Y el que se resiste a la autoridad, a Dios resiste. Cualquier día, mire,
pero si es que la autoridad es un inconverso, la autoridad aquí sí, pero es una autoridad puesta por Dios a la cual debemos sujetarnos. El Señor Jesús decía, si te obliga a caminar una milla, camina 2 millas, camina la milla extra, ¿verdad? Era un deber. ¿Por qué nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo que tributar al César? ¿Se acuerda que el Señor tributó? Cuando iban con Pedro, iban a pagar un impuesto, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, anda a pescar porque tengo mi monedero acuático, y sacó un dracma y con eso pagó el impuesto de los 2 para entrar a un lugar. Pero él no necesitaba hacerlo, si de él es todo el universo, no tenía que hacerlo, pero dijo que era para hacer toda justicia. ¿Por qué se bautizó el Señor? Porque en ese tiempo era un mandato bautizarse, eso era hacer justicia. Hacer, dice aquí, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. En ese tiempo las leyes decían que él tenía que sujetarse y se sujetó, y dio a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Entonces la justicia nos lleva a nosotros a cumplir con las autoridades delegadas sobre esta tierra. Ahora, hablar de justicia es un tema totalmente extenso, ¿verdad? Pero hablando de misericordia, un concepto de misericordia es amar la miseria. Lo que nadie amaba, Dios lo amó. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué había en el mundo? Había pobredumbre, había muerte, de hecho había desorden, y el dueño de este, o mejor dicho, el administrador de este siglo, el enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Había puesto todo esto en desorden. Entonces, ¿cómo Dios iba a amar al mundo? O sea, amó la miseria y envió a su Hijo unigénito, al Santo de los Santos, al Rey de Reyes, a meterse en esta tierra. Le dio cuerpo, ¿verdad?, para ser sacrificado, y siendo como hombre, dice la Biblia, que Él se humilló a lo sumo. Entonces, ¿qué es hacer misericordia? Es tener compasión, es amar al que no merece ser amado. Yo hallaba un concepto la otra vez. ¿Cuál es el concepto o cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Tal vez me meta un poquito a la gracia. Y gracia y misericordia es no darte lo que merecías. ¿Qué merecíamos? Dice la Biblia, está escrito que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. O sea, nosotros merecíamos juicio de parte de Dios, condenación eterna. Nosotros merecíamos ser muertos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Merecíamos la muerte eterna y no conocíamos a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Dios? En su justicia, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo. Cualquiera diría, mire, la salvación es totalmente gratis. No, la salvación no es gratis. Alguien pagó por nosotros. Sobre el Señor Jesús cayó la justicia de Dios hacia el pecado, y Él recibió en su cuerpo todo lo que nos correspondía a nosotros. Ahora, por eso Isaías 53:5 dice que por su llaga hemos sido curados, porque nuestras enfermedades cayeron sobre el Señor Jesús. Tu cáncer, tu leucemia, qué sé yo, tu parálisis facial, tu diabetes, ya la pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es misericordia. Pero me decías la condenación, sí la merecías. Pero la misericordia de Dios dijo, no, voy a poner a Cristo. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es darte lo que no merecías, ¿verdad? No merecíamos redención, pero Dios nos redimió. ¿Cuánto valía usted o cuánto valía yo para que Dios lo diera todo? Solo su misericordia. Entonces, gracia es darte lo que no merecías. ¿Qué no merecíamos nosotros? No merecíamos que su bendito Espíritu Santo estuviera en nuestra vida y nos estuviera llenando cada día. No merecíamos que Él nos diera su palabra. No merecíamos que los pensamientos de Dios para nuestra vida fueran de bien y de misericordia. Eso es gracia. Ahora, ¿qué hizo Dios con nosotros? Entonces, fue darnos este paquete de bendición, darnos su gracia, darnos su misericordia y darnos su justicia también, porque Dios nos dice, nos envió su justicia. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo hombre. Eso es misericordia. ¿Hubo justicia? Sí. ¿Pagó por nuestra desobediencia delante de Dios? Sí, Cristo Jesús pagó por nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre justicia, misericordia y gracia? Justicia es que Dios sí envió el pago para nuestros pecados, pero misericordia es que cuando Dios envió ese pago, también envió a Cristo Jesús para cubrirnos y para que sobre Él cayera nuestra condenación. Y viera qué interesante, porque cuando se habla de justicia, dice, hay una palabra acá, dice, y se puede leer en Miqueas 6:8, que es nuestro tema central. Dice, amar la misericordia. Quiere decir que nosotros debemos de amar
al Señor Jesucristo. O sea, hacer justicia, amar la misericordia que Él nos dio y ser humildes ante Dios. O sea, presentarnos delante de nuestro Señor con humildad, porque muchas veces nuestro orgullo no nos permite ver la misericordia de Dios. Claro, y fíjense que cuando la Biblia habla, dice, oh hombre, Él te ha declarado, o sea, Dios lo declaró. Es una proposición, digamos, mira esto, o sea, si quieres saber lo que yo quiero, dice Dios en este texto, esto te estoy declarando. Bueno, ¿qué es lo que quieres, Señor? Muy bien, yo te voy a declarar lo que es bueno. Número 1, bueno es, dice, hacer justicia. Ya hablamos de justicia. Bueno, sí. ¿Qué es justicia, hermano o hermana? Justicia es que usted ahorita en enero a febrero o hasta enero, febrero, marzo, abril, pague sus impuestos, pague su UCI, ¿verdad? Pague su boleto de ornato, ¿verdad? Eso es justicia de Dios, eso es hacer justicia, porque el justo hace justicia. Y si nosotros somos justos en Cristo Jesús, somos justificados en Cristo, tenemos que hacer justicia. ¿Qué más es hacer justicia? Traer los diezmos al alfolí, Malaquías 3, capítulo 10, ¿verdad? 3:10. Traer ofrendas a la casa de Dios, sociedad con Dios. Eso es hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Acordarte de tus padres. Dice la Biblia que aunque tu padre sea anciano, no te olvides de él, ¿verdad? Efesios capítulo 6:1, si mal no recuerdo, dice, porque esto es justo delante de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres, dice, ¿verdad? Obedece a tu padre, obedece a tu madre, sujeta. Eso es justo. Hacer justicia es ser un hijo obediente. Hermano, pero yo tengo mi familia, tengo mis hijos. Sí, pero ¿tiene padres todavía? Bueno, honrelos. Eso es justo delante de Dios. ¿Qué es hacer justicia? Es postrarte delante de Dios y pedirle perdón por tus pecados también. ¿Qué es hacer justicia? Como te dije hace un momento, pagar tus impuestos, pagar también al que honra, dice la palabra. ¿Quiénes merecen honra? Tus pastores, ¿verdad? La gente de autoridad que te cubre, la gente que te bendice. Eso es hacer justicia. ¿Por qué? ¿Por qué devolver mal por mal? Eso es injusto. Devolver bien por mal, porque eso es justo delante de Dios, dice su palabra. Entonces, el justo hace justicia. Ahora, Dios no nos pediría algo si nosotros no lo pudiéramos hacer. O sea, que sería muy injusto. Dios dice, te voy a mostrar, te voy a declarar lo que sí puedes hacer. Número 1, haz justicia. El justo hace justicia. El justo está al día con lo que corresponde en cuanto a la justicia que Dios nos ha declarado. Por eso Dios lo declaró. Usted puede, perdón el chapinismo, ¿verdad? Se puede hacer el loco con los impuestos. Y está bien. No sé si viviría en paz, pero tal vez no. Se puede hacer el loco con pagar el impuesto de circulación de su vehículo. Está bien. Pero si lo agarran en un puesto de registro, seguramente le van a recoger su vehículo, ¿verdad? Dios no quiere que... Miren, cuando Dios nos pide algo, es porque nos lo va a dar, ¿verdad? Y cuando Dios nos da algo, es porque nos va a pedir. Y si Dios te está pidiendo que seas justo en tus impuestos, es para que después no padezcas la humillación de ir a traer tu vehículo a un depósito, ¿verdad? Eso es hacer justicia. Y todavía nos faltan otras dos: hacer misericordia y ser humilde delante de Dios. Entonces, enfocando esto, yo lo veo como justicia. Es, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué es justo de mi vida para con Dios? Romanos capítulo 12, versículo 1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra versión dice que es el culto de adoración que debéis ofrecer. ¿Qué es justo de mí hacia Dios? Es presentar mi cuerpo, porque sinceramente yo ya no soy dueño de mí. Dios es mi dueño y Él podría tomarme en el momento que quisiera, pero Dios te pide que yo rinda alabanza, que dé adoración. Por eso, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo justo. Amén. Y me faltan dos. Así la misericordia es la plenitud de la justicia como fundamento de obrar justo de Dios. Por este amor Dios es justo y su justicia es expresión de su misericordia. Siendo justo, Dios ejecuta el plan de su amor al misericordioso y puede llamarse misericordioso a este amor, porque Él
no es amor. Él es justo. Él, en realidad, cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios entre en nosotros y le permitimos al Señor Jesucristo que viva en nosotros, nosotros aprenderemos a vivir en justicia. No se mueva, vamos a ir a nuestro segmento Una Ventana al Mundo Cristiano. Por favor, denos un like en Vida en Victoria, Guatemala. Ya regresamos. Se llama Zikaron Basalón, la sala de los recuerdos, una forma potente de que los supervivientes del Holocausto cuenten sus historias directamente a los jóvenes, lo que conlleva un impacto más duradero. Se trata de una iniciativa social para conmemorar el Holocausto, que conecta a los supervivientes del Holocausto con la generación más joven en un entorno pequeño e íntimo. Sharon Buenos, directora mundial de Zikaron Basalón, invitó recientemente a una veintena de periodistas internacionales a su apartamento para que experimentaran este enfoque por sí mismos. Hace 11 años, un grupo de jóvenes israelíes quiso conmemorar el Holocausto de una manera diferente. Se dieron cuenta de que la forma tradicional de las ceremonias ya no era suficiente y buscaban un nuevo significado para el Día Nacional de Conmemoración del Holocausto. Se reunieron en una casa, invitaron a un superviviente del Holocausto y fue una experiencia única. Hannah Malka, nacida en 1923, recuerda claramente cuando tenía 16 años que la Alemania nazi tomó Checoslovaquia, su país natal, en tan solo una noche. Entonces era la mejor democracia de toda Europa. Sabíamos lo que había pasado en Alemania, pero nunca pensamos que Hitler intentaría llegar a un país democrático. Entonces, una mañana antes de ir a la escuela, abrí la radio y escuché al presidente decir: "Estén todos callados, no luchen, no hagan nada. Los alemanes ocuparon Checoslovaquia". En el barrio judío de la capital checa, la vida continuó durante 2 años y medio. Entonces, en noviembre de 1941, Adolfo Hitler dijo que daba a los judíos una ciudad y comenzó a transportarlos al gueto de Theresienstadt. Todos los judíos vinieron a este lugar y en vez de 6,000 personas, éramos 50,000 personas. Así que puedes imaginarte lo lleno que estaba. Yo vivía en un piso de una familia checa. Éramos unas 70 personas en un piso de 2 habitaciones y con solo un retrete y un lugar para lavarse. La verdadera intención de Theresienstadt era hacer una estación de tránsito para el envío de judíos a campos de concentración. Siempre había transporte. Toda esta gente venía y toda la gente se iba. Pero no sabíamos a dónde iban porque no teníamos idea de que existiera un lugar como Auschwitz. Pensábamos que esto debía ser algo peor que Theresienstadt. Allí había niños pequeños que no estaban con sus padres y esperábamos que los niños fueran nuestro futuro, que al menos si nosotros no sobrevivíamos, los niños sobrevivieran. Los nazis también utilizaron Theresienstadt como propaganda, llamándola la ciudad balneario, para ocultar el verdadero propósito de los campos de concentración. Lo hicieron muy bonito porque debía venir una comisión de la Cruz Roja, así que lo hicieron todo, ya sabes, habían flores de repente y había una cafetería y había gente. 2 personas que viven en una habitación, no 50. Y la Cruz Roja vino y dijeron que no era necesario ir a Auschwitz porque probablemente todo lo que dicen de Auschwitz es igual a lo que dicen de Theresienstadt. Finalmente, los nazis enviaron a Hannah y a los demás niños a Auschwitz, en Polonia, obligándoles a viajar en un oscuro carro de ganado durante días sin comida ni agua. Hannah fue una de las 200 niñas enviadas a Alemania y pasó el resto de la guerra como señora o trabajando en una fábrica para los alemanes. En 1946, Hannah llegó a Israel preestatal. Como muchos supervivientes, no compartió su historia durante años. Cuando oigo cómo la gente se menosprecia, me duele, porque en Theresienstadt era muy duro y no teníamos nada que comer ni nada que hacer. Nunca robabas a nadie y nunca hacías algo malo. Al contrario, cuando alguien necesitaba ayuda, siempre le ayudabas. Los participantes en la sala de los recuerdos también tienen la oportunidad de compartir sus pensamientos y plantear preguntas. Dijiste que también volviste a Alemania, ¿verdad?
Durante mucho tiempo no quise ir a Alemania, pero después me dije que era una tontería porque también habían buenos alemanes. ¿Cuál es el mensaje que quiere que todos los presentes se dejen hoy aquí? Incluso en las peores situaciones puedes encontrar algo bueno y algo agradable, y puedes encontrar gente agradable. Zikaron Balsalom está ahora en 2 millones de hogares de 65 países, con particulares que organizan veladas como esta. El Holocausto no es solo la historia del pueblo judío. Creo que todos deberíamos llevar esa antorcha del recuerdo y llevar un testimonio con nosotros. Buenos dice que espera que un día 6 millones de hogares enciendan una luz para recordar a cada víctima del Holocausto. Julia Stoll, CBN News, Tel Aviv, Israel. Gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Estamos hablando el tema basado en Miqueas 6:8. Justicia, misericordia y ser humildes delante del Señor. ¿Cómo poder vivir en la justicia de Dios? Ya que la justicia que viene a cumplir el Señor en nuestras vidas nos permite poder obrar en misericordia. Vemos también que hay un personaje que nos relata en la palabra del Señor, que es la vida de Job. Pastor, ¿qué enseñanza nos deja la historia de Job? Wow. Job es un libro bien tremendo, bien profundo, larguísimo, pero que tiene un tesoro en cuanto a enseñanza, vida práctica, revelación, y enfocando este asunto de la justicia. Vemos en el versículo 4, dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces vemos nosotros que era un varón justo, pero habían cositas que él no era muy justo. Él, de hecho, solo a sus hijos le tenía herencia. A sus hermanas las tenían que llamar, las tenían que convidar. O sea, ellos como que había una cierta preferencia o machismo, perdone usted, acerca de cómo Job trataba a las mujeres. Y a sus hijas las llamaba para que llegaran ellas, para que ellas, o sea, ya no tenían un destino, no tenían su casa como para que ellos hubieran llegado a las casas, a las propiedades de ellas, no había una herencia. Hasta el final del libro ya se habla de que sus hijas ya tuvieron una herencia, tuvieron una provisión, tuvieron, digamos, una parcela, ¿verdad? Entonces, Job era un hombre, aquí la Biblia testifica que era un hombre justo, pero no era perfecto. Entonces tenía que caminar en justicia, tenía que aprender. Por eso al final dice: de oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Entonces yo creo que si nosotros hemos caminado en algo de Dios, en hacer justicia, tal vez cumplimos bien nuestros impuestos, tal vez somos justos, pero tal vez no somos justos en nuestras casas, en cuanto al trato con nuestra familia, con nuestros hijos. Perdonen lo que voy a decir, se da mucho, ¿verdad? Dentro del machismo latinoamericano se prefiere, por ejemplo, a los varones, ¿verdad? Los varones se les da estudio, los varones se les da esto, se les da, y las mujercitas, las niñas, ellas no, dice, porque ellas solo, hacen papelitos, se casan y se van de la casa, ¿verdad? En cambio los varones se quedan y todo. Yo creo que es una injusticia que se está haciendo. Lamentablemente, dice la Biblia que es una vana manera de vivir heredada por los padres. Esto le pasaba a Job. Job estaba teniendo una vana manera de vivir, no era justicia, y todo lo que padeció le enseñó y aprendió de parte de Dios. Hay muchas cosas que Job aprendió, ¿verdad? Pero a mí la que me llama la atención es esta, de que Job aprendió a ser justo. Era justo, pero todavía le faltaba más. Y la Biblia nos llama a nosotros que somos santos, pero todavía nos falta mucho en santidad. La Biblia dice que somos primogénitos, somos hijos de Dios, pero todavía nos falta, porque el que empezó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. ¿Qué es caminar en justicia? Número 1, uno tiene que dar el primer paso. Señor, ¿qué es lo que es bueno y lo que pide de mí? Una de ellas es, por ejemplo, Proverbios 23-26. Dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dice, ¿qué es justo? Que yo le dé mi corazón. Que yo, tal vez, si el Señor me dice, dame un brazo, pues tal vez sí se lo podemos dar, ¿verdad? Tal vez un dedo, qué sé yo. Mucha gente se ha perdido dedos.
Pero cuando dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón, es dame tu vida para que yo gobierne en ella. No, Señor, tú tienes derecho a mis impuestos, tienes derecho a mi dinero, tienes derecho a esto, pero mi corazón, sí, ese sí es mío. No. Dios quiere todo completo. Entonces, Job era un hombre justo, era un hombre que tenía muchas propiedades, pero ¿por qué Dios se ocupó, un hombre tan santo, un hombre tan perfecto a nuestros ojos? ¿Por qué Dios se ocupó de facetearlo, de transformarlo? Es porque Él mismo testifica y dice, de oídas te había oído, ¿verdad? Yo creo que Dios quisiera, pero cuando ya pasó todo el trapiche, dirían allá en mi tierra, ¿verdad? Cuando lo aplastaron, cuando lo mayugaron, cuando le sacaron el jugo, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué Job dijo, ahora mis ojos te ven? ¿Qué había experimentado a Dios? Yo veo y leo el libro y veo que a Job le tocó duro, ¿verdad? Tuvo una sarna maligna, dice la Biblia. Su esposita, ¿verdad? Que la mujer que le había prometido estar con él hasta la muerte. Muchos dirían, ay, siquiera se hubiera muerto antes, ¿verdad? Porque le decía, maldice a tu Dios y muérete, le decía. Imagínense tener una esposa así. A sus hijos, les mataron a los 10 hijos a Job. O sea, ¿en dónde estaba viendo Dios? ¿En dónde estaba viendo Job a Dios? ¿En qué momento pudo decir, este es Dios? ¿En qué momento Job dijo, este es Dios? Dios no lo estaba bendiciendo, Dios lo estaba tratando. Pero yo entiendo esto, que Job dijo, bueno, si cuando tratas así de esa manera tan fuerte, ¿cómo será cuando bendices? ¿Cómo será cuando bendices a alguien que te agrada? Y Job entendió eso al final, caminó en justicia, aprendió misericordia, aprendió esto que dice Miqueas, ¿verdad? Justicia, misericordia y a ser humilde delante de Él. Cuando uno es tratado, Dios lo hace a uno humilde, igual como Jacob, ¿verdad? Que se enfrentó contra Dios, Dios lo descoyuntó, pero le cambió nombre y ya su caminar fue diferente, ya fue un hombre humilde para con Dios. Sí, y el Señor no nos va a dar cargas de las que no podamos soportar, pero si hay cosas que limitan esa relación con Dios, ahí es donde viene a tratarnos, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Job da un relato de un hombre justo que respondió fielmente a las pruebas difíciles que le fue presentada, ¿verdad? Porque le quitaron todo, pero el Señor se lo devolvió y mejor que antes. Igual es con uno, le quita todo aquello que no es agradable delante de Dios y el Señor nos recompensa más adelante si nosotros nos mantenemos firmes, fieles delante de Él, aunque cuesta, Pastor Rubén. Sí, de cuesta hecho, mantenerse. De hecho, Job decía, siquiera borraran el día en que yo nací, ¿sí? En otras palabras, también se quería suicidar. Job ya no quería esta vida, estaba demasiado fuerte. Yo no sé a qué nivel lo estaban probando, tal vez un poquito más de lo que él podía resistir, ¿verdad? Por supuesto, entró en un estado de desánimo, como de igual manera nosotros también, las pruebas, y eso no quiere decir castigo, sino que es para crecimiento espiritual en la vida de uno. Claro. Y ver la misericordia de Dios hacia nuestra vida, porque ¿cómo pudiésemos ver esa misericordia de Dios si no pasamos por fuego, verdad? Sí, aunque Pedro dice que si fuera necesario, seamos probados como por fuego. Y yo lo veo de esta manera, por ejemplo, nosotros que somos padres, que tenemos hijos, hay hijos que uno les dice una palabra, mi hijo haga tal cosa, y ahí van. ¡Hala, qué lindo! Es este niño, alegra mi corazón. Hay hijos que uno le dice, papito, haga eso, como si nada, ¿verdad? Mi hijo vaya a hacer eso. Es que yo le dije que, y nada. Entonces, ¿qué se necesita? La vara, ¿verdad? Entonces, hay hijos que necesitan vara y hay hijos que no, ¿verdad? Cuando la Biblia habla, dice, el que ama a su hijo desde temprano lo disciplina, dice. No es que yo me levante a las 5 de la mañana y le diga, bueno, mi hijo arriba y vamos a darle vara. No, para que usted, no, pues si no necesita, ¿para qué le voy a dar, verdad? Entonces, hay hijos en Cristo que sí necesitan vara y el doble de vara. Hay otros que no, son tan bien portados, ¿verdad? Hasta caen mal porque como Dios los bendice y no pasan pruebas, dicen, pero fue necesario, ¿verdad? Son necesarias las pruebas, porque eso es misericordia de Dios. Dice la Biblia que el que retiene la disciplina a su hijo aborrece. Entonces, y si no somos disciplinados, si no somos, ¿cómo se dice? Corregidos, dice la Biblia en Hebreos que somos tratados como bastardos. Entonces, aún la misma corrección nos da identidad de hijos. Cuando te sientas tratado, cuando seamos tratados, no digamos, ay, es que ¿qué me está pasando? No es una mano ajena, no es una mano extraña, es la mano de tu Padre que te está corrigiendo. Entonces, ¿para qué nos corrige Dios?
para quitar algunas cosas que en el futuro nos van a afectar. Alguien decía, los pecados que ustedes y yo no venzamos en este tiempo, esos pecados nos van a vencer en el futuro. Entonces, ¿para qué Dios nos corrige? ¿Para qué Dios nos llama la atención? Es para que no venga una cosa peor, ¿verdad? Cuando uno corrige a sus hijos en casa y les da vara, es para que la policía no los corrija después o los metan a Pavón o qué sé yo, a cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios nos corrige? A veces Dios nos corrige con los propios hermanos, ¿verdad? Por amor nos corrige. Por amor a Dios. Así como los padres pues también corregimos a los hijos por amor. Claro. Realmente la vida de Job es una historia que viene a edificar nuestra vida, ¿verdad? Claro. Cómo pasó de pruebas, igualmente uno pasa pruebas. Y a mí me trae a memoria cuando uno poda los jardines o ciertas plantas que se van creciendo torciditas, usted viene y las poda. Se ponen lindas después, pero hay que sufrir para poder ser justos, misericordiosos y humildes delante del Señor. Una vez más quiero pedirle que nos acompañe a nuestro segmento Consejo de la Semana. Ya regresamos. Yo le voy a probar mi propia teoría, de que cada quien lucha por lo suyo. Es cuestión de supervivencia. No todo el mundo es igual, don Heriberto. Yo tengo mi teoría. Los niños reaccionan según su educación. Ya lo verá. Nunca, nunca. Corra más rápido y llegue primero a aquella puerta que está allá, le vamos a dar esta canasta repleta de frutas. Vamos, A ver. Lo siento, Heriberto, pero su teoría esta vez le falló. Pero no lo entiendo. ¿Por qué salieron todos juntos si uno solo hubiese podido disfrutar de todas las frutas? Ubuntu, maestro. Yo soy lo que soy porque todos somos unidos. Ubuntu es ayudarse unos a otros. Somos familia y debemos compartir. Somos más fuertes si somos unidos. Si solo uno come todas las frutas, los demás no somos felices. Solo uno. ¿Y eso de dónde viene? Ellos son africanos. Ubuntu es una filosofía africana que se enfoca en las relaciones y alianzas de las personas. Por eso se nos hace tan fácil enseñarles a comportarse como Dios quiere. Nuevamente con usted, gracias por seguir en su programa Vida en Victoria. Estamos por terminar nuestro tema el día de hoy, que nos ha enseñado Miqueas capítulo 6, versículo número 8. Ser humildes,
obrar justicia, amar la misericordia. Vemos que hay varios personajes que hablan en la Biblia, pero enfocándonos en la vida de Job, Pastor Rubén, ¿cuál fue el propósito de Dios para la vida de Job? Era perfeccionarlo, era cambiarlo. A veces uno cree que está bien con Dios, tiene una buena religión evangélica, se lleva bien con todos, pero hay cositas que todavía, es que miren, cuando Dios empieza algo no lo deja hasta que lo perfecciona. Entonces Job, incluso parece que Job fue antes que Moisés, decían por ahí, ¿verdad? Job fue un hombre que Dios amó, pero por amor a Job tuvo que tratarlo, así como con Abraham. Abraham, tremendo hombre de fe. Abraham amaba a Dios, salió de Ur de los Caldeos, pero Dios le dijo, te voy a probar con tu hijo, ¿verdad? Y Génesis 22, dame a tu hijo. Y Señor, pero si estamos bien, sí, pero necesito, porque Dios quería cambiar el nombre de Abraham a Abraham, que de padre enaltecido a padre de multitud. Entonces Job, en el trato, cuando leemos Job 31, hasta aprendió a ser fiel a su esposa. Yo no sé si ¿verdad? Dice la Biblia en Job 31, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, le corrigió la mirada, ¿verdad? Porque ¿qué galardón me daría arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Miren, Job posiblemente llegó a ser impío. ¿Qué es el impío? El que hace impiedad, el que está conociendo a Dios, se aparta de Dios. Pero dice también, para los que hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad, se lo voy a parafrasear así de una manera más fácil. Iniquidad es el pecado consecutivo. O sea, te dicen, no hagas esto, lo hago, no hagas esto, lo hago. Esa consecuencia, ese círculo vicioso de pecado se llama iniquidad. Posiblemente Job tenía esto y Job tenía que ser corregido. ¿Por qué? Porque Job nos tenía que enseñar en este tiempo, a través de su vida, cómo nosotros poder hacer justicia, misericordia y ser humildes delante de Él. Pues Job dice, oh, de oídas te había conocido, dice, ¿verdad? Y ahora mis ojos te ven. Hay tantas cosas, tantas verdades que habla Job. Por ejemplo, Job aprendió a hacer misericordia con sus amigos, ¿verdad? Porque cuando sus amigos le decían, mira, por un pecado que hiciste, Dios te está tratando, oh, y sí, mira, porque hiciste esto, son aquí. Y dice que Job solo como que evadía los lancerazos que le tiraban ellos. Y cuando Job oró por sus amigos, dice la Biblia que Dios lo sanó a él, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña a través del trato. Hay una esperanza, entre paréntesis, para este asunto del trato. No para siempre se trilla el trigo. No para siempre es la zaranda. No para siempre. Hay un tiempo de corrección nada más. O sea, si alguien está en pruebas en este momento, tal vez no le funciona nada, como dijo mi pastor, ¿verdad? Pone un circo y le crecen los enanos, ¿verdad? Si no le prospera nada, no hay un trato de parte de Dios, pero es un tiempo nada más. Dios juntamente con la prueba te va a dar la salida, solo que Él manda la prueba, envía la prueba, ¿verdad? No la tentación, envía la prueba para perfeccionar, para sanar, para limpiar. Si nosotros vemos un hierro oxidado, nosotros usamos un cepillo de alambre. Tal vez si el hierro se pudiera quejar, diría, ay, no me raspen tanto. Pero nosotros decimos, es para tu bien, te voy a quitar el óxido y vas a quedar brillante, ¿verdad? El oro, los que trabajan el oro, dice que sueltan el oro o lo dejan de trabajar hasta cuando su imagen se ve ya en ellos. El calor que hay sobre el metal que es el más, se funde a mayor temperatura, es tremendo. Pero dice que el orfebre, así se llama la persona que lo trabaja, lo deja hasta cuando él ya se ve su imagen en el oro, en ese líquido, ¿verdad? Hirviendo. Entonces ya dice, ya está listo para hacer una medalla, para hacer un bonito anillo. Antes no, porque no le serviría de nada. Tiene un montón de metales agregados. Por eso la Biblia habla en Pedro y dice, vuestra fe más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallado en alabanza. Entonces, el oro, antes de ser una joya, de convertirlo en una joya, un arete, un collar, ¿cómo se llama? Lo calientan, lo depuran. ¿Por qué? Porque el oro tiene otros metales pegados. Así es nuestra fe. Nuestra fe tiene humanismos, ¿verdad? A veces tenemos un concepto muy humano de Dios. A veces decimos, no, pero Dios no es así, Dios es bueno. Sí, pero ¿cuál es el plan de Dios? ¿Verdad?
Mucha gente critica porque por ejemplo, en los libros proféticos se habla de que Dios mandaba a matar a los niños de pecho, mataba a los animales, y decía, ¡ala, pero que Dios tan malo! No, lo que pasa es que Dios estaba matando generaciones. Estas generaciones iban a ser los enemigos de Israel. Hay cositas en nuestra vida que Dios quiere facetear, que Dios quiere cambiar. Una de ellas es la humildad, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús se bautizó, llegó al río Jordán. ¿Qué significa Jordán? Jordán significa el que desciende. ¿Necesitaba el Señor bautizarse? No necesitaba bautizarse porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Señor Jesús como hombre sí tenía que bautizarse. ¿Y por qué se bautizó? Él mismo da la respuesta. Dice, es para cumplir con toda justicia. Él mismo se humilló. Y dice Filipenses capítulo 2, dice que Él cuando se humilló y bajó hasta lo más profundo de la tierra, Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué te humillan? ¿Por qué pasas pruebas? Es porque te quieren cambiar de nombre, te quieren exaltar. Ahora, el tiempo de la prueba va a durar según los cambios que Dios vea en nosotros. Puede ser una prueba que dure demasiado o puede ser que dure poco cuando aprendemos bien la lección que Dios nos da. Entonces, dice la Biblia, dice Dios, ya a mí me cansaron sus holocaustos. Dice, la grosura de vuestros becerros me tiene, pero mal. Entonces, le pregunta el profeta, Señor, ¿pero qué quieres de nosotros? Que hagan justicia, que sean humildes y que se humillen. Solo 3 cositas nada más. Y si Dios no las pidiera, nosotros nos desenfrenamos, ¿verdad? Vamos a tener un concepto malo de Dios. Y Dios nos pide eso porque sí podemos hacerlo. Y otra cosa bien importante de terminar, que con la ayuda del Señor sí lo vamos a lograr. Amén, porque el que empezó la buena obra nosotros la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Sí, solamente es disponer nuestro corazón, ¿verdad? Claro. Estar dispuestos a que el Señor obre en nuestra vida y poder hacer las 3 cosas que aquí marca en Miqueas 6. Hacer justicia, amar la misericordia y ser humildes delante de Él. Presentar nuestra vida, nuestro carácter, cosas que hay en nosotros y que cada día, cada minuto, cada instante el Señor nos está recordando, ¿verdad? Y debemos de poner dispuesto nuestro corazón. Vamos a orar, pastor, por las personas que nos están viendo en este momento, presentarles a ustedes el plan de salvación que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos entrar a Él. Es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Vea lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Es disponer nuestro corazón, creerle al Padre, que Él le dará y concederá la petición de su corazón. ¿Oramos, pastor? Amén, oremos. La Biblia habla en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Y usted dirá, mire, eso es para el inconverso. No, eso es para el cristiano. Porque dice la Biblia que muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, puedes estar alabando, puedes estar sirviendo, puedes ser buen diezmador, puedes ser un buen ofrendante, pero caemos a nivel de la iglesia de Éfeso. Y para cerrar esto, ¿verdad? El Señor le dice, mira de dónde has caído. O sea, trabajas, conozco tu arduo trabajo. Dios no desconoce tu esfuerzo, Dios no desconoce tus ofrendas, pero dice, tu corazón está lejos. Entonces Dios quiere eso, que es más importante que cualquier cosa. Así que si tú le quieres entregar tu corazón en este momento, si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, hoy es el día para cambiar tu destino eterno. Puedes cambiar tu vida de sufrimiento a una vida plena en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si estás donde quiera que estés, inclina tu cabecita, ¿verdad? Y empieza a meditar y a entregarle tu corazón al Señor. Presta tus oídos a la voz de Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos orando, clamando de tu misericordia. Gracias porque nos has enseñado lo que es bueno y lo que pides de nosotros, hacer justicia, misericordia y ser humildes delante de ti. Hoy, Señor, presentamos a cada uno de mis hermanos y amigos que están oyendo este programa en este momento. Toca su corazón, toca
sus vidas de tal manera, oh Dios, que podamos entender, que puedan entender que tú estás pidiendo de ellos su corazón, pidiendo su vida para darles una vida mejor, para darles un nuevo corazón, para darles un nuevo pensamiento, para darles bendición. Padre, gracias por cada uno de los que está oyendo, Padre, en el nombre de Jesús. Y hay alguno que aún no te conoce, lo dirigimos en esta oración, en este momento. Yo entrego mi vida, entrego mi corazón a ti y te declaro, Señor, como mi único y suficiente Salvador, y te recibo como Cristo Jesús, el Señor de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, Señor, en que hemos compartido tu palabra. A ti te damos la gloria, la honra, el poder y la magnificencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración de fe, le pedimos que por favor usted nos contacte a través de este medio. Dele una manita, dele un like, síganos a través de Vida en Victoria Guatemala. Estamos para servirle al Señor y a usted. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Pastor Rubén, muchas gracias por invertir este tiempo, por tener ese corazón de pastor. Que el Señor le bendiga a usted también, que el Señor le bendiga y le guarde. Hasta la próxima semana. Amén. Ministerios como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.